vamos a concluir esa pregunta con el cierre de la actividad que hicimos y una actividad individual, porque esto requiere básicamente un proceso de reconocimiento del maestro como persona, que es primero, y eso nunca se nos puede olvidar, que ustedes y somos nosotros como maestros ante todo personas, ¿cierto? Y luego somos maestros, pero como personas casi que debemos trabajar nuestros procesos psicosociales, y como maestros tenemos otra doble obligación para poder atender los procesos psicosociales de los niños. Luego vamos a tener unas consideraciones generales de cómo se realiza el abordaje, pero fíjense que aquí hay una pregunta que yo a propósito no la había puesto, y es ¿quién es el personaje principal del abordaje? Y ahí nos vamos a detener un momentico con una reflexión importante, porque yo sé que perfectamente ustedes conocen a los niños, pero como estamos todos los días en ese medio, hay cosas que es importante ponerle alerta y no se nos pueden olvidar. Entonces ahí vamos a hablar de quién es el personaje principal del abordaje. Vamos a hacer un trabajo grupal sobre secuencia didáctica y ludoestaciones, que es a lo que nos ha traído, ¿cierto?, estas dos sesiones. Pero no podríamos hacer este trabajo y la socialización de este trabajo grupal si no hacíamos el recorder de la sesión anterior y no pensábamos en el maestro. ¿Listo? En el maestro y en las personas que están obviamente detrás del maestro. Entonces, ¿quién guía el abordaje? Pues maestras y maestros que como seres humanos vivimos nuestros procesos psicoafectivos, pero que hoy los vamos a tratar de revisar a la luz de una de las más recientes teorías, que es la inteligencia emocional. Ustedes saben que en una época muy amplia se habló de la importancia de la inteligencia, o sea, cuando se empieza a medir, ¿cierto?, se empieza a identificar la inteligencia, y entonces los procesos cognitivos eran los que tenían gran peso. A partir del desarrollo de las pruebas para medir el CI, se le da gran fuerza a todo lo que son procesos cognitivos, pero también llega un punto en el que es claro que no el más inteligente es el más exitoso, ¿cierto?, sino que empiezan a identificarse otras condiciones especiales para lograr ser exitoso o lograr lo que nos proponemos en la vida, que no corresponde solo a los procesos cognitivos. Se habla de las inteligencias múltiples, no nos vamos a detener mucho en ese recorrido, y en el tema de las inteligencias múltiples surge la inteligencia intrapersonal e interpersonal, ¿cierto? Eso es como el recorrido a grandísimos rasgos, a grandísimos pasos, para no detenernos en eso. Pero ahí surge una teoría muy importante, y es la de inteligencia emocional. Normalmente nosotros hemos hablado del tema de inteligencia emocional a partir de la teoría de Goleman, ¿cierto? Pero resulta que antes de Goleman están Meyer y Salovey. ¿Los habían escuchado? Son realmente quienes definen la inteligencia emocional. ¿Qué hace Goleman? Como muy buen negociador, sin quitarle mérito, vende el concepto, lo replantea y lo ofrece específicamente, muy bien hecho, porque es que eso es lo que hace brillar el concepto y lo hace conocer, con un enfoque muy organizacional, es decir, él trabaja directamente para las organizaciones, y ahí es donde se empieza a hablar de, bueno, los estudiantes más pilos de la universidad no son necesariamente el médico, el abogado y el ingeniero más exitoso, sino aquellos que reúnen ciertas condiciones para lograr unas relaciones interpersonales efectivas, logran muy buen control y reconocimiento de sus emociones, y ahí se empieza a trabajar ese concepto de inteligencia emocional. Pero entonces hoy yo no me quise detener en Goleman, que es el que más conocemos, sino me fui atrás a Meyer y Salovey, que son los autores, y otros que han acompañado los estudios de ellos los pueden buscar, y van a encontrar interesantísimas, pero interesantísimas investigaciones en el medio educativo. ¿Sí? Los españoles que en este momento están trabajando, bueno, y algunos norteamericanos que están trabajando en todo lo que es inteligencia emocional en el aula de clase, yo les puse, incluso en la bibliografía al final de esta presentación aparece, si ustedes entran a Redalic o a Cielo, que son bases de datos de revistas especializadas, y buscan inteligencia emocional escuela, habilidades, incluso hay, pero un desarrollo grandísimo de inteligencia emocional en el aula de clase, para maestros, para trabajo con los niños, programas desarrollados incluso aquí ya en Colombia. Entonces no se pierdan de esa
posibilidad, antes de buscar en Google, que nos va a traer como trabajos más ligeros, entren a Realit, ahí aparece en la red de las revistas, ¿sí? Está Realit, pero pueden entrar a otras bases de datos. Entonces, nada más con que leer inteligencia emocional van a empezar a ver títulos, uno se lee el resumen y mira qué tan pertinente es por la edad del estudio que se ha hecho, si es un artículo teórico, o sea, todo el aporte que nos va a traer, pero siempre, la mayoría, por no decir que siempre, la base va a ser Meyer y Salovey. Por eso no aparece Goleman tanto en mis presentaciones, porque para el contexto educativo los autores que más se trabajan son estos. ¿Listo? Entonces vamos a tener en cuenta el concepto de inteligencia emocional, y fíjense que estamos hablando de inteligencia emocional, pero estamos hablando de quién guía el abordaje. Nosotros no vamos a ser seguramente los más expertos en inteligencia emocional, pero sí tenemos que reconocer esas bases fundamentales de la inteligencia emocional. Uno, porque como seres humanos tenemos la obligación de trabajar en esto. Si nosotros trabajáramos todo el día con una máquina, otra cosa sería, ¿cierto? Pero nada más el hecho de uno, dime el día que ustedes tienen reunión de padres de familia y escuchan un papá y otro papá y otro papá y otro papá, así estén sentados toda la mañana, que la gente cree que el trabajo de uno está sentado toda la mañana, y escucha uno historias que lo cargan, más las que uno tiene en la casa esperándolo. Entonces implica una exigencia enorme de una estabilidad emocional impresionante para poder enfrentarse día a día al trabajo, ¿sí? Entonces este concepto, fíjense que va a ser muy sencillo, lo vamos a leer paso a paso porque es muy bonito, es muy fácil de llegar, y lo que les digo no está lejano en nuestras vidas. Entonces, la inteligencia emocional consiste en la capacidad de percibir con precisión, valorar y expresar emociones. Percibir con precisión, reconocerlas, ¿cierto? Interpretarlas, valorar, agradable, desagradable, y expresar las emociones. La capacidad de acceder y o generar sentimientos que faciliten el pensamiento. Fíjense la importancia de este concepto, porque de ahí lo de inteligencia. No están desligadas del pensamiento. No es solo amor la inteligencia emocional. Es esa mezcla oportuna y pertinente entre el pensamiento y la emoción. No que la emoción guíe el pensamiento, pero tampoco el pensamiento sin la emoción, sino que los dos en justo equilibrio nos permitan tomar decisiones y reaccionar frente a las situaciones que se nos presentan, ¿sí? Y o generar sentimientos que faciliten el pensamiento, la capacidad de comprender las emociones y el conocimiento emocional, es decir, de reconocer nuestras propias emociones, poderlas nominar, saber cómo las expresamos, saber qué estamos sintiendo y que eso pase con la otra persona, de comprender en el otro lo que está pasando, lo que está sintiendo, y la habilidad para regular las emociones para promover el crecimiento emocional e intelectual. Fíjense la riqueza del concepto. Yo no lo comparé hoy con el de Goleman, pero creo que en la sesión anterior teníamos una parte del concepto de Goleman, ¿sí? Entonces ustedes pueden ir mirando los dos conceptos, pero lo que les digo, hoy nos vamos a quedar con este para no extendernos. Entonces fíjense que este concepto tiene estas 4 habilidades. Empezamos desde la percepción, es casi como tienen un nivel jerárquico, o sea, se empieza desde la percepción y se llega a la regulación, estando la regulación en la rama más alta del árbol y siendo una de las habilidades de mayor complejidad para el despliegue. Ustedes saben que nosotros podemos decir, ay, sí, yo sé lo que estoy sintiendo, yo sé de qué se trata, yo sé cómo expresarla, pero de ahí a que la regule, es lo más complejo que se puede llegar a hacer. Entonces, estas son las 4 grandes ramas que son lo que está descrito aquí. Entonces, percepción, evaluación y expresión emocional, facilitación emocional del pensamiento, es decir, emoción y pensamientos unidos para no dejarse llevar el uno por el otro, y comprensión y análisis de las emociones, más regulación reflexiva emocional. Fíjense que todo el tiempo el pensamiento traspasa las emociones en este concepto, ¿sí? Yo me voy a tener que estar pasando de allá para acá, me voy a quedar a este lado porque el computador me quedó hoy. Este es el gran árbol.
que ellos proponen para el concepto de inteligencia emocional, pero ya vamos a ver uno a uno, sino para que lo puedan tener en consolidado. Ya van a ver si se motivan por la búsqueda de uno de estos artículos y van a empezar a enriquecer muchísimas cosas. La base de los estudios en contexto educativo está con ellos. Entonces fíjense que el ejercicio de la sesión anterior, aunque a algunos nos pareció largo, tenía la intención específica de vivir la emoción, porque si no la vivíamos no íbamos a poder pensar qué estábamos sintiendo. Es distinto simular un ejercicio o de pronto que yo les dijera, recuerden un momento de su vida, qué sintió, qué pensó, a que viviéramos una emoción, ¿cierto? Y tuviéramos un tiempo para experimentarla, por lo que yo les decía ese día. Sentir, claro, hay muchas cosas que son inmediatas, ¿cierto? Y ahí está la diferencia entre emoción y sentimiento, que la emoción es esa reacción inmediata y el sentimiento es cuando él ya se carga, la emoción se empieza a cargar de un significado debido a la trascendencia que tiene en la vida o al momento que está viviendo la persona. Entonces, esa hojita que ustedes escribieron de qué sentí, qué pensé, que hicimos en el ejercicio anterior, era lo que nos iba a permitir realmente pensar en cómo habíamos percibido, evaluado y expresado nuestras emociones, ¿cierto? Y si habíamos tenido tiempo de percibir, valorar y ver la expresión de la emoción de los compañeros en el juego, ¿cierto? Que generó emociones reales, incluso de descontento. Yo no entiendo esto, eso era válido, por eso yo no podía ni siquiera atender a los que no les gustó el juego, sino que yo necesitaba, necesitaba que a algunos de pronto no les gustara, que les pareciera que esto era incómodo, harto, no entendía, no importa, eso lo necesitábamos, que sintiéramos descontento, ¿cierto? Que sintiéramos frustración, que sintiéramos emoción de ganar, ¿cierto, profe? Que estaba emocionadísima. Entonces, vamos a ver cómo estuvo esa identificación de emociones propias y ajenas. Van mirando su papelito. Fíjense que esa identificación de emociones propias y ajenas requiere que revisemos las expresiones no verbales, ¿cierto? Que habían gestos de un grupo a otro. Habían gestos en el mismo grupo, o sea, no alcanzábamos a decirnos nada, pero allá con los ojos nos decíamos muchas cosas, o con la mirada, o después de que nos traicionaron, casi que nos provocaba decirle, uy, ¿cierto? Entonces implica esa expresión, esa identificación, perdón, de las emociones propias y ajenas, implica, y le dimos mucha fuerza en los procesos de interacción con pares y adultos, con los niños, la importancia de reconocer el tono de la voz, los gestos, la mirada, porque esa percepción requiere la lectura de esas expresiones no verbales. Requiere la identificación de cambios fisiológicos. Todos sabemos, cuando tenemos un gran disgusto, pues seguramente hasta allá no llegamos porque los usoles no eran de oro, ¿cierto? O si fuera otro valor, se fuera lo que es yo con los usoles me quedo. Pero esos cambios fisiológicos se generan y de hecho aprender a reconocerlos es súper importante, porque de ahí el control. Fíjense que estamos hablando que la percepción, la evaluación y la expresión emocional es la base de la pirámide, ¿cierto? Es una cadena jerárquica que se va a tejer entre las 4 ramas del árbol que les acabo de mencionar. Esta es la primera, implica ahí el reconocimiento de esos cambios fisiológicos, y eso nos va a permitir tener comportamientos para adaptarnos. El reconocimiento, la percepción de todos esos cambios que se nos generan. Entonces, cada uno podría decirme, no me digan la situación, pero un cambio fisiológico que se genera ante una emoción intensa, que ustedes me puedan contar. Por ejemplo, cuando le tiemblan las manos, exacto, o le tiembla la eso, suda, ¿cierto? O suda, o cuando tiene pena se pone colorado, o hay personas que se brotan todo esto, o un tic, le da unos tic en el ojo. un tic. Piensen en un niño, en la percepción que ustedes puedan tener de empieza a mirar para todos lados así, O hacer así con las manos cuando le están o acogerse, ¿cierto? o los pies, Y entonces uno, ¿y qué tiene? No me vaya a llorar, y el ojo así. Entonces fíjense que uno no puede anular ni negar, ¿cierto? Esa expresión emocional.
Porque aquí hay, fíjense que la identificación requeriría mirar esas funciones y la expresión, la posibilidad de expresar correctamente sentimientos y necesidades asociados. Cuando decimos correctamente, pues no va a ser imposible que sea perfecto, pero que podamos expresar en forma coherente lo que estamos sintiendo con la manifestación. Hay niños que ante el nerviosismo se ríen y entonces uno cree que están tomando el pelo. Y entonces ellos dicen, pero pero ¿qué tienes? ¿Cierto? Tendríamos que ser muy hábiles para bajar un tris la emoción para que él pudiera expresar, porque si yo empiezo a acosarlo con qué tienes, qué te pasa, la emoción aumenta y él no va a poder definitivamente controlarla para decir qué es lo que está sintiendo en ese momento. ¿Sí? Seguramente incluso en el juego en el que estábamos, poder expresar con precisión lo que estábamos sintiendo no era tan fácil, porque, ay no, pues tampoco, yo tampoco me voy a poner brava porque perdí, o sea, no. Yo estoy diciendo porque es este contexto, porque somos maestros, o porque, o sea, yo también puedo dejar en algún momento de ser honesto con lo que estoy sintiendo o pensando, porque el contexto no me permite expresar con precisión lo que yo estoy sintiendo. Entonces, y discriminar emociones honestas y deshonestas, a eso iba, porque el contexto me puede impedir que yo sea honesto con mis emociones, incluso conmigo mismo. No, yo rabia no tengo. Yo tampoco, o sea, tampoco, ni que fuera tan importante haber ganado el concurso, o sea. Rabia no, pero ira sí. Puede ser más cerca de la ira que de la rabia. Entonces, fíjense la importancia de la percepción, evaluación y expresión emocional. Miren ese punto que muchas veces lo dejamos pasar. Discriminar emociones honestas y deshonestas no tiene que ver con el valor, ¿cierto?, con un juicio moral, sino con que yo pueda reconocer realmente lo que estoy sintiendo y nominarlo de esa forma. Porque es que las emociones y los sentimientos están ahí para alertarnos de lo que está pasando en el ambiente, ¿cierto? Para darnos un campanazo de alerta de cómo debo reaccionar y debo adaptarme finalmente, porque más importante tiene que ser que yo genere mecanismos de adaptación frente a lo que estoy sintiendo, ¿cierto? O sea, algo que me produce temor, ¿yo qué voy a hacer? Me quedo ahí, seguramente si no me emocionara, me quedo ahí, corro peligro, ¿cierto? No puedo procesar los estímulos que estoy viviendo si no los puedo discriminar. Pero y efectivamente, no entiendo un poco el concepto de deshonesto. Pienso que, o sea, no sé, Más, o sea, el concepto de deshonesto me da como un carácter ético a la claro, emoción. Y me parece que no hay personas tan deshonestas, sino más bien poco expresivas, que ellas mismas no se comprenden, o sencillamente que tienen temor al juicio social. Pero no es con el, exacto, no es unido al concepto de ética, sino a la claridad y la precisión. Fíjense lo que nos decía el concepto anterior, a la claridad y la precisión de la percepción de la emoción, ¿sí? Y que yo pueda finalmente nominarla, que eso es muy importante en la expresión, nominarla como debe ser, reconocerla, pero además expresarla con palabras. Y eso con los niños es un proceso súper importante, porque yo podría tener diferentes nominaciones para una misma emoción, y eso sería interesante poderlo leer con los niños. Por ejemplo, en el juego del dado se apareció una carita de alguna manera y para mí eso es sorpresa y para el otro es alegría, o para mí es molestia y para el otro es temor, ¿cierto? Entonces poderlas nominar y expresarlas en palabras y por qué razón tú le llamas así, para que podamos tener, digamos, como un vocabulario emocional similar que podamos trabajar para poder comunicarnos más fácilmente, porque si yo utilizo un término y la otra persona está interpretando otro término de la misma emoción, aunque no la sintamos de la misma manera, la comunicación se va a ver interferida. Entonces es que tengo miedo, pero ¿por qué miedo? ¿Cierto? Si no hay razón para tener miedo, pero resulta que él al miedo le puede estar llamando a otra cosa que le esté sintiendo. O acuérdense a la mezcla, a la aparición simultánea de diferentes emociones al mismo tiempo, que uno nos logra describir con un término específico. Es que tengo como entre miedito y felicidad.
una cosa así, que se empiezan a mezclar y que para ellos es difícil denominar. Entonces, más allá de la cercanía a lo ético, a lo que hace referencia al honesto, deshonesto, es a la precisión de la percepción de la emoción. Y perdón, y sumado a que fuimos criados, para no hablar de los niños, hablar desde nosotros, Sí. fuimos criados en el contexto de Hola, ¿y esto qué pasó? porque me pensé que nos querías dar una oportunidad No te dé miedo, no te dé miedo que es relajante. Pero que fuimos creados en el contexto de bien o mal. O sea, ¿cómo te sientes bien? Sí. Y poder describir el bien es muy difícil. Muy difícil, O sea, muy creo amplio que- además. Sí, pero que culturalmente ese es el contexto. Uno va pasando, ¿cómo estás? Bien, mal. Y esos son los dos conceptos básicos en los que nos movemos casi que Como culturalmente. si solamente nos sintiéramos bien o mal. Exacto. Poder discriminar esas otras emociones es una tarea, me parece compleja. Incluso una gama de posibilidades dentro de la misma emoción. Entonces, por ejemplo, la tristeza. A veces uno puede utilizar una escala entre 1 y 10. Te sientes 10 súper triste, 5 menos triste, 1 menos triste. ¿Sí? Para que uno pudiera irlo valorando poco a poco. Para que ellos, ¿por qué? Precisamente porque también necesitamos un nivel concreto donde representar la emoción, ¿sí? Para poder acercarla más a la realidad. Y ahora peor es que le dicen a uno, ¿cómo estás? O ¿cómo estás? Y empiezan, la otra persona dice, no, bien y mejorando. Y uno no puede expresar lo que uno está sintiendo porque tiene que decir lo que ella diga. Sí, también bien. Sí. Escuchar que Entonces, después de eso. Bien, Entonces, gracias. Y uno no, yo Entonces, no, ¿para qué me gracias. pregunta? Entonces, ¿para qué me pregunta? Si de todas formas va a ser el concepto suyo, pues entonces si no me va a escuchar. Gracias. ¿Qué es lo que me pasa, por ejemplo, allá en el colegio con los directivos? Entonces, llega uno y dice, pero estás bien, a ver, bien y mejorando. Yo digo, estoy incapacitada, hola. No, pero estoy bien Y llega mejorando. otro que sabe peor que no sé qué. ¿Sí? Peor que le pasó tal cosa, a ti no te ha pasado tal cosa. sí. Entonces, Sí. no tengo que vivir, ¿cierto? Para sentirme como yo me siento donde Por lo menos no se cualquier murió. otra persona. Sí, acaba de morirse una orientadora por una neumonía. La atendieron el jueves en la clínica Fundadores. Le dieron una pastilla base para su casa y el sábado se complicó y se murió. Y efectivamente Consuelo, ese tipo de Consuelo comentarios ocurren. Sí. Y yo fui a urgencias allá mismo el jueves. Entonces dije yo miércoles. Claro. Es que no, gracias, no hablemos más del tema. Por Dios. Entonces, bien, en la segunda rama vamos a encontrar otro proceso muy importante que es la emoción facilitadora del pensamiento. Entonces es clarísimo en este concepto que la emoción y el pensamiento están unidos y esto es lo que nos va a permitir la capacidad de adaptación al medio. No la emoción guía el pensamiento o el pensamiento toma decisiones sin la posibilidad de sentir, sino que la emoción y el pensamiento están fusionados y eso nos permite una mayor capacidad de adaptación al medio. Entonces dirigir la atención a la información importante, porque la emoción nos va a permitir eso, guiar la atención a la información importante. ¿Para qué? Para saber cómo nos debemos adaptar o qué modificaciones hacer de nuestro comportamiento respecto a la situación, ¿cierto? Entonces en el juego, ¿qué podríamos hacer respecto a guiar, a dirigir la atención a la información? Es importante. Para mí lo más importante podía ser ganar, o para otras personas lo más importante era guardar la compostura porque todos somos docentes del distrito. ¿O no? Puede ser. ¿Sí o no? Pues yo tampoco puedo tirar a ganar así tan de una porque ¿qué van a decir de mí? Entonces estábamos dirigiendo la atención a la información. ¿Qué tenemos esto? Sí. Facilitar la formación de juicios y recuerdos respecto a las emociones. Entonces ahí el pensamiento y la emoción están trabajando juntos para facilitar la formación de juicios y recuerdos que tienen que ver con esas huellas emocionales que hemos tenido dependiendo de las situaciones que vivimos.
Considerar múltiples puntos de vista. Fíjense que esa reacción emocional que cada uno tiene, si lo vemos en la generalidad o al final del juego, ¿cierto? Pues todos teníamos diferentes puntos de vista, pero además porque todos estábamos sintiendo cosas diferentes frente a una misma situación, que era la de ganar. Entonces, ganar a toda costa, o no, ganar todos un poquito, o en la tarde terminaron repartiéndose los usoles de la manera más solidaria del mundo. Entonces, todos los más solidarios, ¿sí me entienden? Entonces, considerar múltiples puntos de vista, pero a eso lo permite la emoción ligada al pensamiento. Diferentes estados emocionales favorecen acercamientos específicos del problema, porque una situación no genera una emoción. Una situación no genera una sola emoción. Se pueden generar diferentes emociones. Entonces vamos a tener acercamientos específicos del problema dependiendo como del momento en el que se va desarrollando la situación. Entonces yo en algún momento puedo sentir mucha furia, pero luego después no, esto hay que pensarlo aquí así y aquí así. Entonces es mejor que yo haga esto y esto, y la misma situación, dependiendo de cómo voy yo manejando todo ese proceso de pensamiento alrededor de la situación, me va a permitir vivir, fíjense, nada más en un proceso de duelo, los diferentes momentos que se viven y las diferentes emociones que se van generando alrededor de una misma situación. Comprensión y análisis de las emociones. Fíjense que esto es un proceso denso, o sea, no implica solamente sentir y reconocer lo que estoy sintiendo y decir lo que estoy sintiendo. La emoción, o sea, el comprender las emociones no es solamente, sí, rabia, tengo rabia, y cuando tengo rabia pasa esto y esto. ¿Qué pensamientos me genera? Y se acuerdan que yo les decía qué sintieron distinto de qué pensaron en el juego. ¿Alguien tiene por ahí una respuesta? Pero en la hojita donde escribieron lo del juego, yo les decía ¿qué pensaron? Dice que cuando yo perdí los usuarios rompí la hojita. Pero no tenía rabia, estaba reciclada. Ya. Análisis de las emociones implica designar diferentes emociones y reconocer la relación palabra-significado. Eso está todo concatenado con la percepción y expresión emocional. Entonces, lo que ya decíamos, una palabra con la que yo nomine una emoción tiene un significado, pero para otra persona puede tener otro significado diferente. Y aquí en la comprensión y análisis de las emociones es súper importante que yo comprenda no solo mis emociones y las pueda nominar, sino pueda comprender las emociones de los demás con lo que están sintiendo ellos, no yo. Va a ser una proyección. Ese pedacito, ahí hay una línea que es casi invisible, porque yo puedo decir, sé cómo te estás sintiendo, Arlet, por decir algo. ¿Sí? Ay, sí, sé cómo te estás sintiendo. Es distinto de que realmente yo pudiera, no que tenga que haber vivido lo mismo, sino que realmente yo, y uno sabe cuando la otra persona está sintiendo lo mismo que uno y cuando no. O cuando sí, cuando no está. Es que ahí de pronto es donde se usa el término y de pronto, como tú dices, se podría confundir honesto o deshonesto, porque no es que yo lo haga de maldad, sino que realmente no alcanzo a sentir lo que la otra persona está sintiendo. Entonces esa comprensión y análisis de las emociones implica ese reconocimiento de las palabras y los significados que se dan a las palabras para nominar las emociones. Luego aquí implica casi que antes de la regulación, por eso les decía yo la semana pasada cuando hablamos de autocontrol, que con los niños ese ejercicio importante de reconocer las diferentes emociones, nominarlas, saber cómo sientes tú la rabia, cómo la siente cada uno del grupo, cómo siente la felicidad cada uno del grupo, cómo la siente la mamá de cada uno del grupo. Porque nosotros tenemos que leer las emociones con esas personas, cómo han visto a la profesora emocionada y feliz, o de mal genio, o disgustada, o qué cosas son las que primero leen ellos. O sea, ese escaneo muy profundo todo el tiempo
de cuáles son las emociones, cómo nominarlas y qué situaciones las generan. Y que a cada uno nos puede una misma situación generar diferentes emociones. O sea, ese trabajo de base del reconocimiento de las emociones es más importante primero, antes que llegar al autocontrol, antes que llegar a todos los demás procesos. ¿Cómo podría uno diferenciar de manera justa y honesta entre un sentimiento de empatía, un sentimiento de proyección de mi dolor o de mis sentimientos en la otra persona? Es que yo creo ¿cuál que sería la sutileza ahí como para...? Que yo responda con emociones complementarias, o sea, que la respuesta que yo dé a la persona, porque se supone que ahí va el proceso cognitivo junto con la emoción. O sea, tú me cuentas tu situación y una cosa es que yo le diga, sí, tenano, a que yo le responda, o sea, coherentemente la respuesta con las emociones que ella necesita. ¿Se acuerdan el ejemplo del año pasado de la mamá? Que yo le decía a la mamá que terminé con el novio que ella nunca había querido en la vida, que ella decía, sí, mi amor, o sea, ella puede estar sintiendo el dolor de mamá, pero menos mal que terminó con ese niño miserable. Y uno, a ver, o sea, eso no es lo que uno quiere que la persona, casi que sentir lo mismo que el otro está sintiendo, descarga a la persona que está llena de esa emoción. Entonces, cuando yo me siento con mi amiga y me dice, y lloramos juntas y nos abrazamos en ese dolor, pero fíjense la creencia que uno tiene. Si ella está mal y yo llego y me siento a llorar con ella, pues las dos nos quedamos profundas en el dolor. Resulta que no, y esa es la creencia de uno de mamá, pero es que, y yo me acuerdo, pero es que yo no me puedo sentar a llorar con usted. Sí, porque yo necesito darle paso a que la emoción salga. La emoción tiene permiso de salir. Hacer el duelo. Cuando sale, ya nosotros no nos vamos a quedar llorando toda la vida, ¿cierto? Llega un punto en el que, ¿cierto? Todos hemos pasado por eso, o sea, ya lloré, ya me siento un poquito más tranquilo, ya la emoción sale del cuerpo y yo ya puedo empezar a pensar en lo que voy a hacer. Pero la emoción tiene que tener permiso. Es una forma como yo lo llamo. Pero, por ejemplo, tengo furia, sí, y tengo toda la furia del mundo. Dale permiso, porque si no le das permiso se queda ahí guardada y va a salir de otra manera. Con el toque del dedo chiquito del pie. Si me estrellé, pero yo venía cargada. Y si ustedes lo miran, ahorita se me olvida el texto donde está la referencia y describen cómo funciona la ira cerebralmente. Se los quedo debiendo el texto. Y hacen una especificación de cómo cada situación, yo me levanté esta mañana y algo pasó en la casa. Eso produce una descarga química en el cerebro. Viene toda la explicación química. Y mientras el cerebro se recupera de esa descarga química se pasa un tiempo. Y resulta que llegué al colegio y aparte de todo, el coordinador con la perla del día. ¡Pin! Otra descarga, ¿sí me entiendes? Yo, otra descarga. Y llegué, pasó tal cosa, llega un punto en que un detalle mínimo me hace explotar. Pero resulta que el cerebro ha tenido descargas sucesivas, químicas, de las que se demora en recuperarse, hasta que ya como que está desbordada y la persona explota. Les quedo debiendo la referencia. Pero está una explicación que cuando uno la lee, uno dice, tan chévere. ¿Cómo proceso una descarga? ¿Cómo proceso la otra? ¿Qué tiempo? Para que no me llene de alguna manera. A nivel coronario, Albert Ellis tiene un libro que se llama Controle la ira antes de que ella lo controle usted, ¿cierto? Dentro de su teoría de la terapia racional emotiva conductual. Y él menciona que hay estudios que demuestran que efectivamente cuando una persona tiene más, digámoslo, hace más episodios de ira, aumenta la vulnerabilidad a enfermedades coronarias. Sí, seguramente, porque fíjate, la descarga es química en el cerebro. O sea, es que la ira no está aquí en el corazón. O sea, esta teoría es clarísima que ya las emociones no están guardadas solamente en el corazón. Y si vemos cerebro emocional, sabemos que está ahí todo un lugar para procesar, controlar, analizar, revisar las emociones. ¿Qué más implica la comprensión y análisis de las emociones? Reconocer la relación entre emociones y las situaciones a las que obedecen, que es de lo que veníamos hablando. Reconocer emociones complejas y o sentimientos simultáneos, las complejas. ¿Y se acuerdan de las básicas y las superiores? Y las de orden superior, las emociones básicas, que eran como las que reconocíamos específicamente a partir de la organización del rostro, y la de orden superior
como la vergüenza, la envidia, se me olvidan, se me faltan dos, la vergüenza, la envidia, la culpa y la venganza, que donde se pone el sí mismo de por medio, ¿cierto?, en juego, y eso genera o sea, el hecho de, ¿por qué tiene envidia? Porque ella tiene lo que yo quisiera tener, ¿sí? Porque ella tiene el carro que yo quisiera tener, el novio que yo quisiera Porque se sentó en el Transmilenio. el carro, porque ella se sentó y yo voy cargada en esa silla que yo quisiera tener, ¿sí? Entonces, esas de orden superior que implican que algo le pasa al sí mismo, que se pone en juego y genera una emoción diferente de las básicas, ¿sí?, de la alegría, de la tristeza. Y reconocer transiciones de unos estados a otros, que a veces son muy rápidos, ¿sí?, como en el juego. Y estábamos a punto de perder y resultó un grupo ganando, o sea, eso seguramente generó simultáneas y muy rápidas. Y en la última rama de este gran árbol de lo que ellos postulan, que es la inteligencia emocional, está la regulación reflexiva emocional, no el autocontrol en seco, porque eso sería limitar la emoción, y lo que tenemos que hacer es buscar las mejores posibilidades para manejar, regular y adaptar la emoción y la expresión de la misma a las condiciones exigidas por el medio, ¿cierto? Y además a un estado sano para mí. No es que yo no sienta la ira, pero es distinto si siento la ira y me hago daño, a dejar, a poder sentir la ira sin hacerme daño. Entonces, se dice que es pues la posibilidad, digamos, la habilidad de más difícil despliegue, porque implica modular, llevar esa emoción a un estado manejable, no anularla ni evitarla, sino poderla sentir de una manera regulada. Dice, estar abierto a estados emocionales negativos y positivos, reflexionar sobre las emociones y determinar la utilidad de su información. Y ahí es cuando, o sea, cuando uno logra regular, es cuando dice, o sea, no vale la pena que yo me desorganice por esta situación, ¿cierto? O sea, o sí, la situación es difícil, pero yo no me puedo salir de control. Casi como que llegar a ese punto, voy a sentir esto, pero no hasta que me desborde, ¿sí? Vigilar reflexivamente las emociones propias y ajenas y reconocer su influencia. Pero el hecho de que uno sepa qué situaciones van a generar qué emociones y cuál va a ser mi manifestación y cuáles van a ser mis estrategias de control. Casi que uno ya sabe, yo mejor no contesto, porque ¿dónde contesto? Yo mejor no pregunto, porque ¿dónde pregunte? ¿Sí? Que uno, hay situaciones que uno logra manejar, hay otras en las que definitivamente pues, nos van a coger por sorpresa, pero fíjense que el estudio constante o la revisión constante de cómo sentimos, qué estamos sintiendo, qué situaciones me generan eso, pues me va a permitir acercarme más a la posibilidad de regularlas o modularlas. Regular emociones propias y ajenas sin minimizarlas, ahí eso no es nada, ¿sí? O exagerarlas. Ah, no, pues que yo tengo derecho a sentir dolor, entonces aquí yo metiendo a sentir mi dolor, 8 días no puedo ir a trabajar. O sea, ni minimizarlas ni exagerarlas, porque tampoco las podemos ocultar. Esa no es la forma de regularlas. Hay que darles permiso, seguramente aprender cuáles son las estrategias, porque uno mismo va ubicando las estrategias para regularse, las va buscando, y también buscar esos soportes extra que uno necesita para regularse. No la tarjeta de crédito, por ejemplo. Es que yo solamente me regulo si me voy de shopping y feliz, encantado, y al otro día obviamente la cantidad de emociones que se pueden generar y de situaciones. Si yo considero que esa es la mejor estrategia para desahogarme, pues van a ser otras, ¿cierto? O sea, vamos a cargar una cosa por otra. Vamos entonces, fíjense que esto sería todo un proceso personal, pero como les decía, no solamente, o sea, nosotros tenemos una doble exigencia respecto a nuestros procesos psicoafectivos y a todo este manejo emocional, y es porque somos personas primero,
que es un poco lo que queríamos como pensar en el ejercicio. Ahí podríamos ampliar y trabajar muchísimo más, pero además somos docentes. Entonces vamos a hacer un ejercicio individual que nos va a permitir tomar conciencia de unos aspectos específicos de nuestra postura frente a los niños. ¿Listo? Entonces este es absolutamente individual. Una persona que utiliza una emoción que se puede considerar como negativa para su beneficio, ¿eso es inteligencia? Pues es que ahí tendríamos que abordar y revisar todo lo que son estrategias de manejo emocional, pero fíjate que más allá de que las emociones sean positivas o negativas, pueden resultar como estados agradables o desagradables. Aquí lo que califican como negativo o positivo eran los estados emocionales. Las emociones, o sea, la ira, la tristeza, el miedo, no pueden ser emociones negativas. Pueden resultar siendo desagradables, pero fíjense que nos permiten adaptarnos al medio ambiente. Entonces no las podemos negar. Una persona utiliza emociones desagradables tanto para ella misma como para los demás, para favorecer sus. Fíjense que eso estaría, no, porque estaría manipulando, y al utilizar algo que va a ser desagradable para otro, en beneficio propio, así no resulte positivo para ella tampoco, pero le va a traer ganancias, no sería inteligente, porque le está haciendo daño a la otra persona y se está haciendo daño a ella misma, ¿sí? Fíjate que las emociones en sí no son las negativas, es el manejo que yo le vaya a dar a la emoción, ¿sí? El miedo, la ira, o sea, eso nos va a permitir adaptarnos y defendernos del contexto, saber qué hacer y tomar una acción frente a lo que nos está planteando el contexto, distinto a lo que ya nos está diciendo. Eso ya no sería. ¿Todos tienen hojita? Que ni me acuerdo. Esta charla Esa parte de contacto corporal, a mí la verdad me cuesta mucho trabajo eso. O sea, me cuesta muchísimo. No sé, de pronto a veces pensaba que es por la situación que yo viví de niño con mis papás, que nunca lo tuve, entonces a mí me cuesta muchísimo eso. Con los niños me cuesta, y he hecho realmente como lados de bebé de que tienen que ser diferentes, pero me cuesta. Y más que yo lo haga, los niños son los que lo hacen. Sí, o sea, Sí, ellos lo viven abrazando. Pero que yo lo haga. Pero es que fíjate que lo más interesante sería que tú fueras honesta con lo que sientes. No es que tú tengas que abrazarlos porque abrazar sea la única manera de relacionarte con ellos. De pronto es más chévere si tú te sientas y conversas sin que los abraces, porque si tú no te vas a sentir bien, la otra persona lo va a sentir. No lo hagas si no te vas a sentir bien. Sí, claro, ellos lo hacen. Yo no los voy a separar porque... Pero uno se queda así. Yo me quedo como esta parte, yo me quedo como palo, la verdad, esa parte. Pero un día tú puedes conversar con ellos sobre eso. Es que fíjense lo fácil que es para otra persona decir, por ejemplo, es más fácil que lo converses, que eso te ayudaría a romper la barrera. Si tú les dices, se han dado cuenta que cuando ustedes me abrazan, yo no soy capaz de abrazarlos. Y nada más el hecho de decirlo, ellos, ay, sí, no sé qué, y de ahí se puede generar una conversación. Resulta que a mí no, a mí casi no me abrazaban, yo casi no abrazaba, entonces yo casi no soy capaz de abrazarlos, pero yo los puedo escuchar. ¿Ves? Tú les puedes mostrar otras posibilidades. Ustedes y yo podemos conversar. O nada más el hecho de hacer un ensayo de cosas que a ustedes les cuesten trabajo, pero el hecho de decirlo rompe la barrera y las hace sentir a ustedes tranquilas frente a la situación. Porque más grave es que tú lo hagas forzado. Eso ya no es auténtico. Y la otra persona lo siente. No lo hago porque no me sale. Tiene que ser real. Otra reflexión alrededor de esto, la hoja, o sea, lo que les digo, más allá del puntaje, del definitivo, lo que sea, es reflexionar, que ya pensamos un poco como personas, el manejo de nuestras emociones, y no solamente como personas, sino lo que hay de base para el trabajo de procesos psicoafectivos con los niños, que son todas estas ramas que nos presenta el concepto de inteligencia emocional. Eso por un lado, eso como personas, pero como maestros nosotros estamos todos los días expuestos, porque estamos ahí al frente. Y esa cara que tú dices que ellos leen, todas las caras que hacen, ellos las leen, ¿sí? Mientras están allá trabajando y uno de pronto está aquí en el tablero, me toca entregar. Y uno allá, y ahí piensa uno que ellos están distraídos en la actividad, ellos tienen que estar leyendo, o si entró la compañera y me hizo cara de que el coordinador, no sé qué. Y uno, ellos ahí trabajando y uno, ¿sí me entiendes? Todo estamos expuestos todo el tiempo.
Profe, ¿qué le dijeron? Profe, ¿qué le pasó? Nada más una llamada telefónica y uno... ¿Sí? Y uno luego vuelve y se encaja, pero estamos expuestos frente a ellos todo el tiempo. Entonces, la conciencia, no la perfección que debemos lograr, pero la conciencia que tenemos, el ejercicio de conciencia que tenemos que estar haciendo con frecuencia es sano para ellos y para nosotros. Y si un día tenemos una situación que nos desborda, hijos, chicos, no sé cómo ustedes les digan, pero casi como que espérenme un segundo, me acaba de pasar algo, me tiene incómoda. ¿Sí me entiendes? O sea, ser auténticos en eso. No me voy a sentar a contarle pues que mi esposo, mi marido, mi novio, mi esposa, pero yo sí, un momento, espérenme un segundo, por favor, mientras... ¿Sí? Eso es honesto conmigo, con ellos, con el ambiente y con el clima que se genera de agua. Y a eso es a lo que no le damos tiempo. Y eso es lo que nos carga. Y eso es lo que nos desespera y lo que muchas veces nos hace, yo cargué, y el niño me pregunta, ¿puedo ir al baño? Y eso desencadena, esta cara, ¿cómo tienes que pero yo solo pregunto si puedo ir al baño. Entonces esa reflexión de quién aborda los procesos psicoafectivos, porque es que resulta que el abordaje de procesos psicoafectivos no es, lamentablemente, clase de procesos psicoafectivos, entonces yo llegué compuesta para el abordaje de procesos psicoafectivos. El abordaje de procesos psicoafectivos es desde que ellos llegan y yo los saludo y no todos los días tengo que estar con cara de ponqué. Desde ahí empieza el abordaje de procesos psicoafectivos. Cuando los acompaño en el recreo, cuando están haciendo la fila y uno se mete a la fila y se pegan y cuando se van, cuando llega la mamá y ay señora otra vez usted. Todo el tiempo estoy abordando. Mire, a mí me pasó una cosa personal que me ha hecho pensar mucho. Hay una ruta que mis hijas todos los días toman una ruta distinta por las actividades que tienen con el... Y hay una ruta que la recoge 2 veces a la semana y tenemos que estar a las 5:45. Y las señoras de la ruta, yo no sé, bueno, pero pasan cosas tan extrañas. La señora me saluda y yo trato de saludarla, entonces que se sube a la ruta las niñas. Y un día la niña llegó y me dijo, mami, esas señoras no me gustan. ¿Qué pasó? Entonces dice, es que apenas nos subimos tal día, la señora dijo, ¡ja! Todo iba bien hasta que llegamos donde la Raira, porque tuvo que esperar. Y ella dijo, asumiendo que las niñas no habían escuchado. La niña cada vez que toca esa ruta, dice, mami, ¿cuántos días faltan para esa ruta? ¿Cuántos días faltan para esa ruta? O sea, hasta que se acaba esa ruta, porque ella no se quiere subir más al bus. Y el contacto es mínimo, porque ya se suben a la ruta, durarán 20-30 minutos en la ruta y se bajan. No es la ruta de todos los días, es 2 veces a la semana, pero a la señora se le ocurre hacer el comentario, todo iba bien hasta que llegamos donde la Raira. Seguramente ya no tiene nada contra las niñas, se le atrasó 2 minutos su reloj porque no nos van a esperar más de eso, pero todo su día se echó a perder porque llegaron a recoger las niñas tarde. ¿Sí se imagina la magnitud del comentario? Que si yo voy y digo, pues ay, pero señora, eso sí significa. No, yo también me quedé callada. Bueno, hijas, y hemos tratado de manejarlo, pero a esta niña cada vez que le toca subirse esa ruta, desde que le toca levantarse y pensar que se va a subir a la ruta de esas señoras tan hartas, es difícil. Entonces, lo importante que es nuestro papel expuesto frente a los niños. Vamos a entrar a cómo abordar, que es lo que nos tiene aquí, pero no podíamos estar aquí si no veíamos el peso de todo lo demás. ¿Qué beneficios va a traer el abordaje de procesos psicoafectivos? Ya los hemos visto, pero es que no los podemos dejar de recordar. Los beneficios son increíbles. No tenemos una clase, pero tenemos todo el día para ese abordaje. Entonces los beneficios están en que aumenta o mejora el reconocimiento y la comprensión de emociones, la comprensión de problemas sociales, el desarrollo de una eficaz capacidad de tolerar la frustración, el control y la capacidad, la flexibilidad cognitiva, esa posibilidad de ver diferentes alternativas para solucionar una misma situación y no que es por aquí y que yo siempre lo soluciono de esta manera. Fíjense que los grupos y las dinámicas de los grupos sí que desarrollan la flexibilidad cognitiva en nosotros, porque cada grupo tiene una dinámica completamente distinta. Entonces, si yo tenía marcado un camino para desarrollar mi clase, pero la dinámica emocional de ese día del grupo, yo tengo que ser muy hábil en el reconocimiento de cómo se está sintiendo el grupo.
porque eso me permite, o yo me voy por el camino que siempre me voy y la clase se arruina, porque yo no fui capaz de cambiar la posibilidad, porque el grupo emocionalmente está viviendo otra cosa. Fíjense que por muy académicos que quisiéramos ser y rigurosos con el tiempo, la vez pasada era imposible reflexionar, porque estábamos más emocionados. Sin usoles o con usoles, estábamos concentrados en la emoción del momento. Listo, partimos, no importa, era más valioso sentir y recoger en la próxima sesión que terminar a las malas porque el contenido me decía que yo tenía que llegar hasta la otra. ¿Sí? Hoy estamos descargados de la emoción y estamos dispuestos para esto. A la atmósfera en la clase, la resolución de conflictos y el rendimiento académico puede aumentar y mejorar si estamos atentos del abordaje de procesos psicoafectivos. En este momento se está trabajando, yo imagino que algunas personas ya deben haber revisado el tema del clima de aula. Y eso es un tema, entre comillas, nuevo, o sea, debería ser viejísimo, pero en estudio es nuevo. Entonces, si buscan clima de aula, hay un montón de estudios importantísimos y geniales para el reconocimiento de lo que pasa en el aula y cómo se genera ese clima de aula y cómo atender ese clima de aula. Y vamos a ver que reduce, dentro de los beneficios está que el reducio proviene síntomas internalizados de tristeza y ansiedad. El hecho de que ellos sepan que su salón de clase les va a permitir la posibilidad de decir, profe, hoy estoy triste, y que eso sea una situación importante para todos sus compañeros y no, bueno, ahorita después al final hablamos, cuando la tristeza me consuma y sea más importante otra cosa que lo que la persona está sintiendo. Iniciación en el consumo de sustancias tóxicas, sin que hablemos del tema, sin que hablemos del tema específico. Si estamos haciendo abordaje de procesos psicoafectivos, vamos a prevenir esto. Síntomas externalizados de agresividad y conducta disruptiva, dificultad en el control de la conducta, se reduce el aislamiento, las quejas disciplinarias, la impulsividad, la deserción escolar y las sanciones. Todo eso que es lo que más nos agobia, que es lo que no nos deja continuar con el programa, que es lo que no nos deja cumplir los objetivos que nosotros quisiéramos. Aquí aparecen muchos objetivos. No son todos los que vamos a lograr con el abordaje, pero si yo tengo claro cuál específicamente me voy a dedicar, pues el abordaje va a ser más específico. Entonces yo aquí hago un listado, reconocer y discriminar diferentes emociones, tanto negativas como positivas. Ahí me aparecen y es un error, es estados emocionales con emociones agradables y desagradables, mediante diferentes indicadores fisiológicos, gestuales, posturales, conductuales. Definir cuándo es esperable experimentar cada emoción y cuál es la manera apropiada de expresarla. Incrementar la frecuencia del humor positivo y las situaciones de disfrute dentro y fuera del aula de clase. Qué rico que ellos sepan que un día pueden soltar la risa en el salón y nos reímos todos y la profe también se rió. Y pasamos rico y volvemos y nos organizamos. Utilizar la resignificación para puntualizar lo positivo dentro de las situaciones desagradables. No es que toda situación desagradable traiga algo positivo, no es que perder es ganar un poco todas las veces, no. Pero en lo posible, cuando podemos encontrar algo positivo en una situación, es que eso le pasó porque algo bueno va a pasar. Tampoco, ¿cierto? Situaciones negativas que son negativas y punto. Situaciones que son difíciles y punto. No es que eso es que como después de la tormenta viene la calma, eso es que eso le pasó porque algo bueno le va a pasar. No podemos ser así porque eso también es desconocer la situación que se está viviendo. Yo la paso re mal solo con la esperanza de que al otro día me gane la lotería. O sea, eso es ilógico e incoherente. Entonces objetivos hay muchos, no es que todo el abordaje cumpla todos los objetivos. Yo tengo que tener muy claro cuál es mi objetivo, pero yo escribo aquí muchos para que nosotros digamos, bueno, la necesidad de mi salón es esta, el objetivo que yo debo procurar es este. Ejercitar el reconocimiento de los propios logros y cualidades positivas, fomentar el desarrollo de la empatía, el interés por las necesidades de los demás y las conductas solidarias, enseñar o reducir la tensión, el nerviosismo de una forma social y funcionalmente aceptada, y promover la creatividad, entre todos los objetivos que ustedes podrían proponerse para la verdad y más. ¿Qué modalidades de intervención vamos a tener? Directa o focalizada, que pueden ser las ludoestaciones, indirecta, como en la secuencia didáctica, no de nuestros procesos, sino de otros procesos,
porque hacer una secuencia didáctica de nuestros procesos sería más complejo, a no ser de que ustedes saquen el tiempo específico para desarrollarla. Por ejemplo, para hacer amigos sale perfectamente una secuencia didáctica, ¿sí? Desde iniciar, conocer, profundizar, mantener, ahí podemos sacar toda una secuencia. Pero fíjense que en las que yo subí al aula virtual aparecen recomendaciones generales, más que una secuencia didáctica. Y la intervención incidental o circunstancial, que es desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Más o menos que se nos pueden estar presentando los incidentes o las circunstancias. Entonces la directa o focalizada serían sesiones periódicas, ¿cierto? Donde yo diga quienes van a hacer ludestaciones, entonces cada 15 días yo voy a tener una sesión específica para el trabajo de procesos psicoafectivos, con actividades que pueden estar o no integradas a contenidos curriculares. Esa es la habilidad que ustedes podrían tener para vincularlas o no. Requieren conocimiento previo del grupo porque es una necesidad específica la que yo voy a trabajar con mis niños, tanto en la dinámica como en sus características evolutivas. Entonces yo voy a trabajar regulación emocional. Ellos tienen 5, tienen 8, tienen 10 años, las actividades serían puntualmente diferentes. Requiere la capacidad de innovar y dar un giro si la actividad no cumple los objetivos esperados. Requiere una ficha técnica de preparación. Cuando yo le llamo ficha técnica, hay unos apartaditos importantes, pero no es pues que sea la rigurosidad. Pero yo no puedo llegar y juguemos a la lleva y después hacer una reflexión y punto. Yo no sabía para qué la estaba haciendo, el grupo tampoco sabía para qué la estaba jugando. O sea, casi como que tenemos que tener una dirección de la actividad para que cumpla el objetivo. No podría ser tan fácil como que, procesos psicoafectivos, eso lo planeo ahí de un día para otro, sino que tengo que tener el objetivo, planear muy bien la actividad. No requiero de recursos o materiales. Si ustedes vieron mis ludestaciones, no tienen material comprado, casi todos son juegos sentados con las ahí en el piso pues, o en un espacio cómodo para correr, pero lo importante es la planeación de lo que estamos haciendo. Entonces ahí yo hago una ficha técnica muy sencilla, técnica en la medida en que me exige que yo sí planee. No puedo improvisar, porque ya no estoy logrando el objetivo, no estoy siendo consistente con lo que quiero. Entonces la identificación del grupo, la fecha y la hora, porque voy a tener unos tiempos o no. Yo pensé 1000 veces el juego de la semana pasada, y yo decía, es largo, yo soy consciente que es largo, entonces después nos vamos a demorar, y entonces voy a pensar que perdimos el tiempo, y hasta que dije, no importa. Perdamos el tiempo ya. La actividad tendría, ojo, una primera parte de psicoeducación que sería la explicación del contenido central de la actividad. Es decir, si yo voy a, ya lo vamos a ver en las estaciones, es importante compartir por tal cosa. O sea, yo debo dar un mensaje general para que encierre la dinámica de la que voy a hablar, para que algo quede preciso, que lo cierro con la conclusión, ¿cierto? Pero que lo puedo orientar, que me va a permitir que ellos sepan que estamos ahí por una razón en especial. El desarrollo de la actividad, que implicaría el paso a paso, porque cuando yo escribo el paso a paso me doy cuenta de lo que necesito. Si no arrancamos la actividad y ¡ay! Espérense que va a traer la hojita. Y ahí la magia de la actividad se rompe, porque la disposición se pierde. La reflexión obligada, esto no puede faltar en una actividad, porque si no, no hay producto. Porque ahí es donde salen las emociones, ahí es donde salen los pensamientos, ahí es donde salen los sentimientos, ahí es donde yo escucho a los otros, ahí es donde los otros me dicen cosas a mí, ahí es donde los otros me hacen caer en cuenta a mí de cómo me estaba sintiendo yo en la actividad, de qué me generó, de cuál emoción, de ay, así es la rabia, ay, todo eso valían los usoles, éramos maestros del distrito y no podíamos contenernos, ay, no podíamos ganar porque si era solamente aquí guardaditos y nadie nos iba a ver, ¿sí? Si no hay la reflexión, estamos perdidos, y la tarea que puede ser opcional, un refuerzo, pero los recursos, así sea un lugar amplio y espacioso, es un recurso que yo debo prever, ¿sí? Entonces, sí, y contenidos curriculares integrados, mejor todavía si yo me estoy dando cuenta que me va a servir para otra cosa de las que yo estoy haciendo en
en mi plan curricular. Entonces hasta ahí van las ludestaciones, ¿cierto? Es más sencillo, no es más fácil porque requiere un esfuerzo grandísimo en la preparación y la disposición de materiales, tiempo y recursos que no tienen que ser costosos, sino muy bien planeados y muy bien potencializados. O sea, yo con un aro de hula hula puedo hacer un juego de trabajo en equipo impresionante. Yo se me quedó el hula hula para haber jugado, pero con una cosa, con las tapas, con las hojitas, con las piedras, solamente que yo potencialice los recursos que tengo. Entonces, por eso ni mi listado de recursos para procesos psicosociales es eterno, ni solamente está metido en los libros, sino en que yo tenga claro el objetivo, en que yo tenga claro el proceso, en que yo tenga clara la reflexión que voy a generar. Las preguntas no se me ocurren al final de la actividad, las preguntas las tengo que planear, porque una actividad me puede servir para muchas cosas. Entonces yo tengo que tener claro cómo la estoy utilizando. Ahora veamos cómo los procesos psicoafectivos los podemos abordar de manera indirecta o dirigida por otra actividad, o sea, que esté inmersa en una secuencia didáctica de pensamiento lógico-matemático, de lenguaje. Eso ahorita me lo van a contar ustedes, porque yo no tengo ni idea cómo hacer. Pero yo les voy a dar unas pautas y a ustedes se les va a ocurrir qué proceso podemos atender en el desarrollo de una secuencia didáctica o de un contenido curricular de un saber específico que ustedes manejen, ¿sí? ¿Cómo estoy atendiendo procesos psicoafectivos en el día a día? Entonces está dirigida a contenidos curriculares y se estructura con base en ellos estas actividades, pero tenemos claro que estamos atendiendo procesos psicoafectivos. Intercala estrategias de estimulación emocional con contenidos conceptuales y actitudinales que lo permitan, no es a la fuerza. No vamos a contar las emociones ni a clasificarlas, o podríamos, pero no es a la fuerza, es un contenido que nos lo va permitiendo. Se pueden realizar ininterrumpidamente durante todo el año. Entonces fíjense que si ustedes tienen en los resultados de sus valoraciones procesos psicoafectivos por atender, pero no tienen tiempo, sí tienen tiempo, solamente hay que saberlos integrar al currículo y ser muy precisos cómo. No es una hora extra de clase para eso, es cómo utilizo o potencializo mis actividades durante el año para atender la regulación, porque mi curso lo que más le cuesta es regularse. Requiere mayor cuota de creatividad y reflexividad. Permite que la educación emocional trascienda y haga parte del trabajo diario, es decir, en este clima de aula, en este ambiente, en este curso, todos estamos preocupados por las emociones de cada uno y de los demás. ¿Por qué? Porque en cada actividad estamos trabajando alrededor de eso. O en este curso es muy importante que seamos buenos compañeros, no los mejores amigos. Y entonces en cada actividad siempre estamos pendientes de que nadie se queda sin grupo, de que hoy cambiamos, de que hoy me hago con el otro. O sea, es un objetivo constante. Cumple condiciones de efectividad por la sistematicidad y la continuidad. No es porque yo las haga cada vez que me acuerdo, sino porque las tengo también planeadas, que sistemáticamente estoy trabajando, porque tengo un orden y continuamente estoy atendiendo los procesos psicoafectivos. Se aprende a planificar de manera integrada competencias afectivas y sociales del currículo básico, y si la integración es forzosa, es preferible posponer la integración. O sea, si yo veo que definitivamente no encaja o no tengo la creatividad para hacerlo, no lo incluyo en una sesión. O sea, no estoy consciente de eso, no lo hago, pero a la fuerza pues no va a tener un resultado favorable. Existen diferentes maneras de integrar el desarrollo afectivo al currículo. Entonces, una, como vehículo para lograr un contenido actitudinal. Entonces, específicamente, por ejemplo, una mesa de cooperación para ayudarnos unos a otros en cualquier saber específico. Entonces, en deportes habrá unos que sean los que ayudan a los otros, en matemáticas otros distintos ayudan, en ciencias otros ayudan a otros, ¿cierto? Pero que se manejen las mesas de cooperación. Estoy trabajando lo social, estoy trabajando el reconocimiento de logros, pero los tengo que estar haciendo consciente, ¿sí? Y es un vehículo, todo lo que estamos haciendo con procesos psicoafectivos, para un logro de contenido actitudinal, que ellos logren ser solidarios, que sean buenos compañeros y todas las otras cosas más que yo quiera lograr. Puede actuar como disparador del aprendizaje de un contenido conceptual.
Entonces yo lo utilizo para arrancar y de ahí desarrollo, qué sé yo, un cuento que trabaje las emociones y de ahí vamos a escribir las emociones y de ahí me desprendo para, no sé, para la cantidad de cosas que ustedes tienen que trabajar en el currículum, que ustedes en eso son expertos. Pero ¿qué quiere decir? Que esa actividad que atiende procesos psicoafectivos dispara un contenido curricular. O el contenido conceptual puede actuar como disparador para la promoción del desarrollo afectivo. ¿Cuál es la diferencia? Más bien, ¿qué tema es el que dispara emocionalmente? Resulta que el tema estuvo tan difícil que yo les vi la cara y bueno, ¿a quién le pareció difícil? ¿Por qué está difícil? Es que tú, yo no soy capaz, ¿por qué crees que no eres capaz? ¿Qué necesitamos? Y empezamos a hablar de lo que sentimos, pensamos, y es un espacio para que ellos se sientan escuchados respecto a su sentimiento. Y además estamos trabajando, fíjense que eso podría permitir disponer, motivar, reorganizar la capacidad de esfuerzo, y luego sí, la matemática, o luego sí, el lenguaje, o luego sí, lo que vayan a hacer, ¿sí? Entonces fíjense que los dos lugares no es lo mismo, ni lo mismo pero al contrario. Tiene que estar muy claro yo para qué voy a utilizar esa actividad y qué me va a permitir conceptualmente, o conceptualmente, si yo voy a hacer esto, qué me va a permitir a nivel de procesos psicoafectivos. Y la promoción emocional y el contenido conceptual pueden estar fusionados de manera que no se diferencian, ¿sí? Como disparador o introductor. O sea, eso, por ejemplo, la lectura de un cuento donde afloran las emociones de los personajes y además jugamos a cambiarle las emociones a los personajes, y yo estoy trabajando la lectura, yo estoy trabajando la escritura. Entonces los libros van a ser un vehículo que va a servir para los cuentos, ¿sí? La literatura, un vehículo que va a servir para lo curricular o para lo psicoafectivo. Y la intervención incidental o circunstancial yo no podía dejar de mencionarla por la responsabilidad que estos procesos implican. Surge de forma espontánea del quehacer diario, dentro del aula, en el recreo, y sirve como disparador para fortalecer, estimular y o promover el desarrollo psicoafectivo. No estoy en clase de valores, no atiendo problemas. No se puede. Las quejas en el recreo se atienden problemas personales solamente, ¿sí? A primera hora de la mañana, Quejas y reclamos después del recreo. Entonces, no se puede, porque esto está pasando todo el tiempo y ellos van al colegio. ¿A qué van? A ver a los amigos, ellos no van a la clase. Lamentablemente. Pregúntenle qué es lo más rico del colegio. Y si nosotros nos acordamos que era lo más rico, el recreo. La clase de deportes. Sí. Porque en la clase de deportes uno hace cosas divertidísimas, juega, ¿cierto? En la clase de deportes, el desarrollo psicoafectivo, mira, todo lo que uno puede hacer para potencializar un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, es aprovechar cada momento, no es que yo los esté persiguiendo para hacer una intervención incidental o circunstancial. Quieren pelear porque eso ya no es incidental, pero es la conciencia mía de que, profe, es que fulanita me dijo que ya no es más mi amiga. Es entender que eso es un problema grave. Grave. Ya no ser más mi amiga, ya no es mi mejor amiga, ahora es otra su mejor amiga, es grave. A los 5, a los 10, a los 15, a cualquier edad. Así al otro día ya se contenten, a los 2 minutos se contentan. No es planificada, requiere ojo agudo de quien interviene para detectar los momentos oportunos. Una palabra que yo diga, es tanta la responsabilidad que a veces es mejor quedarnos callados. Si uno no sabe qué decir en ese momento porque no quisiera tener la fórmula mágica, mira, calmémonos y hablamos ahora, pero calmémonos. Yo tenía un niño que le daban unas furias y él sabía que él podía entrar a mi oficina, se sentaba y se calmaba, y yo a veces yo seguía trabajando porque él llegaba, no podía hablar con nadie porque acababa con todo, pero él aprendió a ir y sentarse allá en mi oficina. Entonces, ¿ya podemos hablar? No. Ahora, yo seguía así lo.
¿ya me vas a contar qué te pasó? Sí, es que tal y tal y tal. Pero él sabía que era un espacio, porque si él hablaba en el salón, se enganchaba con los amigos, le pegaba a la profesora, botaba todo ahí. Entonces yo le decía, la profe ya, mira, si le dio, déjalo salir, este es un lugar seguro, tú te puedes sentar aquí, yo no te hablo si tú no quieres, pero que ellos sepan que tienen el derecho, la oportunidad, el momento, y que uno va a hacerlo, y si no lo va a hacer, si yo estaba también de emergencia, no podía hablar con él, lo dejo ahí que se calme y no digo nada que no deba decir, porque una palabra puede ser muy, muy dolorosa. Pero el problema es de que pueden presentarse esos inconvenientes, pero generalmente siempre los orientadores y los psicólogos están ocupados y no hay mucho espacio para que los niños toca con cita. Entonces los niños no pueden bajar de un momento a otro a desahogarse ni nada de eso porque se los devuelven a uno. Todo eso toca mediar. Pero fíjense que la importancia es que los niños puedan tener la posibilidad de ser escuchados En el momento. o de que si no van a ser escuchados no les digamos nada que les va a hacer daño, que digamos como que podamos hacer acuerdos importantes a eso, porque es claro, yo no puedo, bueno, entonces me pongo más bravo más tarde y vuelvo más tarde. O sea, muchas cosas pueden pasar, pero la logística finalmente del funcionamiento de una situación no puede ir por encima de los niños. Y mi comentario oportuno o mi silencio oportuno es lo que tiene que ser claro. O, ay no, si se pone usted, si se puso así, mejor váyase para donde la psicóloga. Sí. Mejor no digo nada. ¿Estás mal? Sí, claro, ellos también van a aprovechar eso. Entonces tiene un efecto poderoso. Lo mágico de esto es que tiene un efecto poderoso, bueno o malo, cuando la intervención es contingente, coherente y con la menor demora posible. O sea, hay cosas que tenemos que hacer ahí. Capitaliza oportunidades que surgen espontáneamente. Uy, sí se dieron cuenta que lo que pasó hoy en el recreo y entonces aprendimos esto y esto. Las noticias esas escandalosas que ellos escuchan de que el señor mató a la señora y todo, y ellos llegan todas las mañanas hablando de eso y no pueden pensar en otra cosa porque se los pasaron en 20 televisores. Iban para el colegio y estaban viendo ¿sí? Y llegaron y en la tienda estaba el televisor y así ellos no lo vaya uno sentado a ver los están. Eso puede ser una oportunidad para conversar sobre muchas cosas, o sea, no para acabar con el tema, pero sí para pensar en muchas cosas del comportamiento que puedan ser oportunas. Pero ¿quién es el personaje principal en el momento del abordaje? Porque hasta ahora todo lo técnico podría funcionar. Si nosotros no tenemos claro quiénes somos nosotros y quién es el personaje principal del abordaje, los procesos, los recursos, el tiempo, la técnica se pierden. Y aquí es donde tenemos que mirar quién hizo la tarea. ¿Les llegaron las lecturas? Sí. ¿A quién no le llegaron las lecturas? Ah, bueno, estoy tranquila. ¿Leyeron una sola? No hicieron la tarea. Era prohibido leer las No, pues yo sabía que estaban tan ocupados que no quería cargarlos. Cuéntenme una o dos, no toda la historia, pero cuéntenme qué sintieron, qué pensó, qué reflexionó. ¿Qué pasó con esas lecturas? ¿Qué me parecieron? ¿Son de verdad? Sí, claro. Primero que todo son como muy desgarradoras. Yo pensaba, por ejemplo, la mamá que encontró a su niño sin manos, y a mí me corrió una sensación de impotencia, de rabia, de inseguridad con mi hijo. Yo quería como coger y nunca más volver a dejar salir algo así. Sí. Pero lo otro que pensaba es, claro, estas lecturas son reales y sensibilizan. A pesar de que tenemos los noticieros a diario que hacen algo que parecido, tampoco algo lejano. Exacto, yo creía que era como artículos de periódico, o sea, básicamente. No es un libro. Pero es un libro, sí. Lo que me genera en el fondo es como esa cultura de la desesperanza, ¿no? O sea, vuelvo a pensar, Dios mío, pero si esta es la realidad, y yo, ¿qué puedo hacer? Aunque nosotros, yo tengo dos situaciones, una que soy orientadora y todos mis días están cargados de situaciones difíciles, y tengo otra, y es que yo soy delegada del Comité de Víctimas de Abuso de la localidad. Entonces yo los viernes solamente veo casos de abuso sexual contra niños. Entonces el estudio de cada uno de esos casos, a veces salimos sin
sin deseo, sin energía. Desesperados, como desesperados. desesperados, decir, lo que hacemos tiene trascendencia, pero algo que siempre pienso es, bueno, sacar una estrellita de mar en el día, es decir, si yo puedo Una sonrisa a un palabra, niño, una sonrisa. puedo abrazar a alguien y ser empático con él, pues bueno, logré algo, pero sí es desgarrante, es una lectura fuerte. Sí. Sí, yo ya lloraba. No soy ajena al libro precisamente por eso me gusta compartirlo, porque genera muchas cosas. Y para el abordaje en especial, ¿por qué lo necesitamos? Porque necesitamos acordarnos de lo que vemos todos los días. A mí se me hace eso un poco difícil, pues, ya leyendo esa lectura, cuando un niño llega a contarte lo que tú dices, vio en el noticiero, alguien le contó, bueno, todas esas tragedias que pasan, que son espantosas, ¿cómo tú como docente, cómo abordas eso? Porque ellos dicen, pero ¿por qué esa persona haría eso? Y todo, pues es hablando y hablando, pero me parece difícil. ¿Sí? Para mí me parece difícil. Ni tampoco lo podemos Porque no solucionar podemos todo. acomodar. Ni les podemos negar la realidad, porque ellos la viven no todos puedes los juzgar a las días. personas porque hacen eso. Yo soy consciente que los casos no son ajenos a ustedes. Ese seguramente era uno de los primeros propósitos. Porque resulta que a veces nos metemos tanto en el día a día que se nos olvida que eso es una cosa difícil. Es tan difícil y tan difícil y tan difícil que ya todos vivimos en el mismo. No, aquí las problemáticas son terribles. Entonces nos empezamos a volver de acero. O sea, que la mamá le pega al papá. Es un problema cotidiano. Eso no es tan grave como el otro. ¿Sí me entienden? Entonces, es que fíjense, la responsabilidad no es para salir corriendo. O sea, yo cuántas veces que me siento a pensar en esto digo, no, yo hubiera sido ingeniero mecánico, o sea, tan fácil. Era más fácil. Las medidas, la piecita, la tuerquita se corroe pero no llora, o sea, pasan muchas otras cosas distintas de lo que nos toca a nosotros todos los días. Entonces tenemos una responsabilidad de ser conscientes de la realidad, pero no dejarnos hacer daño en la realidad, pero no olvidarnos de la realidad. ¿Sí me entienden? El juego que todo el tiempo está. No nos podemos meter en esa realidad tanto como a veces le pueden pasar a algunos médicos que se olvidan del dolor de la persona. Entonces no nos podemos olvidar de la realidad, pero esa realidad es la de los niños de nosotros. Las historias son de niños colombianos, que ustedes tienen otras cuantas que podrían añadirle al libro, y saqué 4, el libro tiene como 12 y ustedes saben otras tantas más. Entonces yo sabía que yo no les iba a poner a ver una realidad distinta, solamente que tenían que recordar que no se les puede olvidar que ellos son tan pequeños y que en otros momentos habíamos dicho no, que ellos son la maravilla, ellos se deslumbran con todo, los niños están llenos de creatividad. Lo peor de todo es que si ustedes vieron en una que otra lectura, por encima de esas realidades tan difíciles, ellos siguen siendo niños. Y por eso les quiero mostrar esta otra realidad. Por encima de situaciones difíciles como esas que viven los niños de nuestro país, les voy a mostrar una de otro lugar del mundo. Espérame porque ahora sí el sonido se fue. ¿Qué hace ese tablero? Es para Porque ahora me voy a ir a otro lugar del mundo porque nosotros estamos hablando de niños en situaciones difíciles. Este también es un pedacito que no lo podemos ver todo, pero ustedes se quedan con las ganas de ver. Pues en YouTube. Ojo al contexto.
call me to a palm and all that team. Name of bear. And now may China to car, piano to go down a Ganchelo thing. And it's not better than you have capital piano. Down on piano drum. Get away more of you than all the town or better than you are. To the chain, get what you need, piano man. And this is Malam, who are in the way in my community. You are already in North Ark Center, where the children sleep. They just come here to sleep at night because they fear rebels' abduction. They don't want the big people, but they like young children because they're still innocent. When they are taken far away, they usually don't know the direction where they are coming from. So they come here for protection. If the children are abducted by the rebels, they are taken in the bush. Now from there, they'll be trained to become child soldiers. This side is strictly for the boys. Right now, this is where the children sleep. We have put even the tapins on the floor. We have the blankets here where they use at night, so that they are protected from disease, corners, and even this malaria. If they sleep at home, they fear abduction by the rebels. Up to now, they keep on coming every night to sleep here for protection. Here is Gulu Baspak, and here is the place we have made for the night commuters. These night commuters, they came here simply because of war. You know, children, they fear. When they cut off your mother, when you are saying they cut off your sister, they cut off your father, you have to run. And you fear yourself to stay where you are. Yeah, they walk maybe from 5 kilometers, some from 8 kilometers. Normally they come at 8:30 to sleep here. Those children who are coming here every night, they are the night commuters. Because of war. Real guy in Guapo, if they took them. Now, you can dream for a king panic and one for the time. You may see my banner for a kind of friend, a band of friend, child being in a friend woman. Yeah, no, corn and me a tea, me a real friend, no corn very tired. Cheta berry came to phone it out me, a tummy come and a big wall. Can't get it walk a tail more again. Kermara, poor, Kermara, niggy go. Taking me a dumpty dog, be on the bed. Cheta berry came to tell the worry around. No way, there's more here. Pen. The young, two jagoon, who pay you pin. They might be around with you on the job. The young jagoon, you don't want to pay you on. Well, Gandhi, you're looking you home where we are the among you move with dog woman. The better around you. Where would you dog and big on pay you gun? No, got in you anyway. And the day when you do pay, you can be loud in a jagoon. Be a diamond, be banging in the
Piano ngar buat mo ikut guru ini pa. Jam dong. Yung kayak mudong dong. Como no lo podemos pasar completo porque no terminamos. Pero fíjense que aquí ya no estamos leyendo historias, aquí ellos nos están contando y que hablan de ellos mismos, de sus sentimientos, de sus emociones, Es la percepción que tienen de ellos. de la percepción que tienen los adultos sobre los niños, de por qué utilizan los niños. Y quizás ellos mismos, o sea, por ejemplo, los niños son inteligentes, entrenan con el corazón. Ellos piensan que también son así. ¿Ves? Fíjate que aquí ya no nos estaban contando una historia como las que ustedes leyeron, sino aquí nos están hablando los mismos niños. Y tiene muchas cosas más, y tiene muchas cosas más lindas, no alcanzamos a llegar hasta allá. Por encima de todas esas condiciones, cuando llegan por la noche a dormir, juegan. Y cantan. Y nada más el camino a llegar al refugio, van corriendo, muertos de risa, juegan todas las noches antes de dormir, siguen siendo ellos. Entonces fíjense que por encima de esas condiciones difíciles de las historias que ustedes leyeron, estos son niños de otro lugar del mundo que viven en condiciones, fíjense que el contraste también era eso, las historias son de niños colombianos, ¿cierto? Las que ustedes leyeron. Esta historia es de niños de otro lugar del mundo, pero en esencia los niños siguen siendo los niños. Por encima de las situaciones difíciles que a veces nos blindan a nosotros, que nos acostumbramos a esas situaciones difíciles, ellos siguen siendo ellos en esencia. Entonces, en esencia, después de la lectura difícil, porque ya me regañaron porque la lectura fue muy difícil. Muy dura. ¿Sí? Pero para que no vean que yo estoy tan mal. Pero igual de todas formas, también había situaciones donde uno miraba en esas lecturas que como que el agresor había tenido unas circunstancias y daba una excusa y decía uno, pero sí y no, uno como que se decía sí, bueno, sí, vivió de esta manera, lo trataron de esta manera, pero ¿por qué no hubo alguien que dijo vamos a hacer que esta situación cambie? Porque no se presenta dentro de la vida cotidiana algo que no dispare en esa situación a esa persona hasta la posibilidad de terminar con la vida de cualquier cantidad de niños. Ajá. Y que sí, así, y aparte de eso, que se dé como el rol de que, bueno, pero como él pasó esas circunstancias, entonces todo lo que ha hecho hay que perdonarlo. Entonces uno como que se siente de cierta manera impotente ante esas circunstancias. Ella es mi hermana menor, Lola. Es muy pequeña y muy graciosa. No, Charlie. Por ahora a Lola le gusta decir: puedo hacer de todo lo que sea, sin ayuda de nadie. No se deja ayudar. Aquí ya. ¡Au! También se puede pegar. Puedo hacer de todo lo que sea. Puedo ponerme el abrigo sin ayuda. Yo puedo abrir cosas sin ayuda. Y también puedo hacer, computadora sin ayuda.
ayuda. Déjame ayudarte, Lola. No. Y yo dije, la ayuda es importante, Lola. ¿Qué de los micos lecheros en la selva? ¿Qué hay con ellos, Charlie? Bueno, necesitan su leche rosada, ¿eh? Sí, claro que sí. Por supuesto, Charlie. ¿Cómo crees que la obtienen? Se ayudan entre sí. Mira allá arriba. ¿Cómo ves? Los micos se necesitan. Si lo hicieran solos sin ayudarse, nunca obtendrían su leche rosada. Pero Charlie, dijo mi hermana, no soy un mico, así que no necesito ayuda. Puedo hacer de todo lo que sea sin ayuda de nadie. ¿Ves? Y ahora, Charlie, traeré mi caja de juguetes sin ayuda. Lola. Sí, Charlie. ¿Ves? Bajé mi caja con todos mis juguetes sin ayuda. Esa tarde, papá nos llevó a Lola, a mí y a Mark, mi mejor amigo, al parque. Oye, Lola, ¿quieres jugar a atrapar el balón? Será divertido. No, gracias, Mark. Iré sola a la zona de juegos a montar en el columpio. Oh, Lola. Me gusta columpiarme sin ayuda. Verás, Mark, Lola quiere hacer todo sin ayuda, por ahora. Bien, es un problema. Vamos, Mark. ¡Toma! ¡Aquí voy! ¡Sí! ¡Gol! 1-0. Ay, no. Ay, nos dejó sin saber qué pasó. Sin ayuda. Ay, no. Sin ayuda de nadie. Bueno, ahora que pensamos en contraste, porque hablamos de historias de verdad, vimos los niños hablando de ellos y bueno, obviamente aquí estábamos en una situación muy real. Pregunto. No. Si pensamos en quién es el personaje principal del abordaje, ¿qué podemos empezar a sacar de las lecturas de los dos videos? Pues un niño vulnerable, ¿cierto? Que es como si fuera plastilina, ¿no? Depende tanto del contexto, depende tanto de quién esté con él, de que se le potencie, pero es como una vasija de bajo de formación, ¿no? Es algo así. Del que no podemos desconocer el contexto para el abordaje, ¿cierto? O sea, de cada uno es una realidad. Fíjense nada más el mismo papel del hermano, cómo juega para tratar de comunicarse con ella en los mismos términos que sí podría convencerla, ¿cierto? O sea, entonces la comunicación entre ellos y sus otros compañeros, entre ellos y los adultos, entre lo que ellos piensan de lo que piensan los adultos de ellos.
y en la revisión de todas esas condiciones de lo que puede ser un niño, o en las lecturas, o en las realidades que ustedes ven todos los días, o en el video, o en y también la forma de no perder la esencia de lo que realmente es un niño. Y del lenguaje, de lo que ellos, o sea, a veces, voy a contar una anécdota chiquita, que me pasó con una niña que estaba trabajando, cómo ellos comprenden el lenguaje de nosotros, incluso palabras coloquiales. Yo estaba en la y yo le dije, mi amor, ¿y tú cómo la vas con tu abuelita? Y ella se quedó, no, yo no lavo con mi abuelita, ella no la sola. Es un lenguaje cotidiano, pero es como ellos interpretan. Entonces, en ese momento yo me reí, tuve que salirme a reír un montón porque no me podía contener, pero lo otro es, a veces nosotros estamos concentrados que cuando hablamos con un niño, él está comprendiendo lo que nosotros queremos estarle diciendo. Pero resulta que no es así. El pensamiento que está para desarrollo es otro. ¿Cómo la vas con tu abuelita? ¿Cómo la vas? ¿Cómo la vas? O sea, ¿cómo es tu relación? ¿Cómo la vas? Y entonces dirán, no, ella la vas ahorita. Entonces, pues, ¿qué es eso? Divino. Pero es que precisamente es, fíjense que veíamos una realidad muy difícil, entonces decíamos los niños están viviendo cosas muy difíciles. Por encima de que viven esas cosas difíciles, sabemos que ellos siguen siendo niños, que tienen sus sentimientos, sus pensamientos, que pueden hablar de ellos, que quieren vivir una realidad distinta, que son conscientes de lo que tienen a su alrededor, que quieren vivir una realidad distinta, pero que no dejan de ser incluso como el del último video, niños. Entonces el abordaje en todas sus implicaciones de las actividades, la disposición de nosotros, los recursos, los materiales, es exigente. Tiene que ser muy bien planeado, tiene que ser diferente y tiene que reunir unas condiciones especiales. No porque es desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde que yo puedo hacer abordaje de procesos psicoafectivos, puedo dar por hecho que cualquier cosa que haga me sirve. Tengo que estar muy claro en los objetivos que quiero lograr. Tengo que tener muy precisos cuáles son los recursos que voy a potencializar sin necesidad de que me desgaste buscándolos. Todas las condiciones de las que ya hablamos en el abordaje tienen que estar muy bien pensadas, porque nuestro personaje no es cualquier personaje. Nuestro personaje le vuela la creatividad, le encanta la fantasía, viaja, pero él no se aleja de su realidad. De la difícil, que además es la que encierra nuestro contexto, las mismas problemáticas que ustedes saben que les pasan a los niños. Entonces nosotros tenemos que estar tan aterrizados como ellos, que ellos aprovechan cualquier momento que tienen para fantasear y pasarla de divertido y delicioso, sí, pero que son muy claros de lo que viven en su vida, de a qué tienen que volver a la casa. También es cierto. Hay algo bien interesante que se presenta, sobre todo en esta época, y por vivencia personal, que es la situación que se vive con los niños en materia de salud. El niño puede estar con dolor de estómago, el niño puede estar con diarrea, y así tienes que ir al colegio. El niño puede estar con fiebre, pero ya te va a pasar, no te preocupes. Sí. Tiene ganas de vomitar, pues vomita y después sigue, ¿no? Lo peor del caso es de que cuando se quedan ya en la casa porque están realmente muy malitos, no hay una llevada a un médico. Me dieron una agüita, me dieron una pastilla en la casa o me llevaron a la droguería, pero no hay realmente una solución a esa sintomatología. Hay niños que se pasan durante mucho tiempo, inclusive con bajas de defensas o anémicas, como me pasa con algunas estudiantes. Y la mamá, pero la lleva al médico, pero dice que está bajita de peso, pero yo no puedo hacer nada. Entonces no se buscan soluciones. O la niña que, por ejemplo, no duerme, sino que y nadie sabe que no duerme. La niña no duerme o se acuesta tardísimo y entonces empieza a encontrar una disculpa, o niños que desayunan y almuerzan al mismo tiempo, 10, 11 de la mañana, y no es una alimentación completa ni nada de eso, sino de cualquier manera. Entonces, ¿cómo uno va a llegar a una situación de esas en que los niños llegan o permanecen a cada momentito con ganas de picar, o están con ganas de dormir, o están ausentes porque están pensando en cualquier otra situación?
porque la abuelita Fíjense está que nos enferma, has hecho porque pensar se en murió. otras variables, o sea, el contexto es una condición que es toda la situación social y política, incluso económica que ellos viven, y a eso se suman las condiciones de salud. Entonces, fíjense que el personaje principal del abordaje no es cualquier personaje, o sea, vive una cantidad de condiciones de las que nosotros tenemos que ser conscientes para saber cómo disponer ese abordaje, no solamente de los procesos psicoafectivos, sino del abordaje en general, o sea, de todo lo que hacemos con ellos en el aula de clase. Entonces, el propósito hasta acá era, por supuesto, hacer conciencia de quiénes somos nosotros como personas, como maestros, de cuáles son los procesos que vamos a abordar, de que no nos podemos olvidar de quién es ese personaje principal y las características que ustedes más que nadie las conocen, pero que tenemos que estarlas removiendo para que no se fosilicen ahí. Yo ya sé cómo es un niño, yo ya sé que aprende, cómo aprende, no se nos pueden fosilizar ahí, porque ellos están viviendo todos los días cosas nuevas y nos están exigiendo y demandando. Entonces, la intervención que yo hice el año pasado no me sirve igual para este grupo, y entonces yo la guardo por los siglos de los siglos también, porque ya funcionó. No, yo tengo que estar atento todo el tiempo de las condiciones de mi grupo. Esto sin que se nos vuelva una obsesión, pero tampoco estaría de más, ¿cierto?, que nosotros estemos todo el tiempo reconociendo las características de nuestros niños. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a entonces a pasar en la parte práctica, optimizando en lo mayor posible el tiempo, porque al final vamos a tener una instrucción importante. Entonces vamos a trabajar con todo lo que hemos hablado hoy, unos 15 minutos en grupos de 6 personas para que pueda ser útil el tiempo. Yo les entrego unas carpetas a cada grupo. Aquí están los cursos, pero además les voy a entregar los cursos con los de estaciones para que revisen y digamos que ojeen una de las actividades, incluso pudieran intentar jugar una, pero lo más importante que vamos a hacer, esto digamos como que sería el segundo punto. El primero sería que el equipo se concentra, yo les entrego un proceso de los que nosotros estamos atendiendo y unas consideraciones generales que ustedes tratan de diseñar ustedes mismos con todo lo que hemos hablado hoy, cómo poder organizar la atención de procesos psicoafectivos, de ese proceso en especial que yo les di, inmerso en una de las actividades que ustedes desarrollan, sin que sea una sesión específica para atender procesos psicoafectivos, ¿sí? Creo que me enredé. ¿Qué tenemos que hacer? Les entrego las consideraciones generales, porque les hablé primero de lo segundo. Les entrego las consideraciones generales de ese proceso, o sea, como unas observaciones de cómo atender ese proceso. Y ustedes diseñan una actividad, pero no específica de procesos psicoafectivos, sino que esté inmersa en un saber específico de los que ustedes atienden, ¿sí? Y la organizan. Yo les doy una fichita técnica para que ustedes la puedan ahí escribir, y si alcanzamos podemos compartirla, ¿listo? Y pueden revisar las carpetas de las videoestaciones. Entonces organizamos grupos de 6 personas, por favor. Y por acá interacciones de grupos. Bueno, la actividad o el proceso que nosotros correspondió era la interacción con padres y adultos, y escogimos ese proceso de conocer, y teníamos una experiencia particular que fue en una clase de español. Cuando se quiso enseñar adjetivos, se hicieron unas laminitas especiales. Yo les compartí a las compañeras unas laminitas con un dibujito de un beso, de una manito, de un corazón, de un carrito, en fin, de diferentes objetos. Y por detrás iban escritas cualidades, por decir algo, amable, colaborador, bonita, inteligente, servicial, bueno, diferentes características o atributos o cualidades. Y el ejercicio era que cada niño tomaba cierta laminita y la iba a entregar a otro compañerito, por detrás de la espalda se la pegaba, y pues el niño obviamente no sabía hasta el momento, ya después de la socialización, qué atributo, qué característica le colocaba al otro compañerito, y esto lo que propiciaba era el conocimiento y el reconocimiento de características personales y la de los demás. Y cuando ya se hacía como la interacción grupal, cada niño explicaba, bueno, ¿por qué le colocaste a fulanita el adjetivo de bonita o de inteligente o de colaborador? Entonces entre ellos se reconocían atributos y características. Y ahí estamos hablando de conocer, de lo que piensan los otros de mí, de apreciar. ¿Listo? Profes, así terminamos. Yo quisiera que, como un ejercicio individual, para cerrar, no se vayan sin que cada uno diga no 2 cosas nuevas que descubrió, sino 2 cosas que confirman, porque ustedes saben que desde la primera sesión
sin decírnoslas a los demás, pero sí importante que cada uno diga, o sea, yo puedo concluir de la sesión anterior y de esta. Decíamos, lo claro es que el panorama existe, o sea, que ustedes tienen claro los procesos, que ustedes están haciendo muchas cosas, que confirman de lo que están haciendo, porque tienen que valorar lo que hacen, solamente que hacerlo consciente y aplicarlo sistemáticamente. Entonces, dos cosas que ustedes mismos se confirmen, que no se vayan sin responderse eso, porque es que eso es lo que los hace disponerse para el actuar. El objetivo de ludoestaciones y de secuencias didácticas es muy interesante y uno puede una vez ir mirando qué es lo que puede aplicar, siempre y cuando tenga muy claro la diferencia que existe en práctica de las dos. Y personalmente, y había otra compañera que también lo comentó, no tenemos muy claro cuál es la diferencia entre cómo hacer la ludoestación y cómo hacer, porque se presentan como casi iguales, como no, la verdad no la he aterrizado. Ok, hoy vimos una intervención directa y una intervención indirecta. ¿Podemos ayudarle a Arlet para diferenciar entre la secuencia y la ludoestación? Porque con esa duda sí no nos podemos ir. O sea, la secuencia sería lo que hicimos ahorita, estos esos que se hacen. ¿Cuál es la intervención? ¿Cuál sería la intervención directa y cuál sería la intervención indirecta? ¿O cuál es la secuencia y cuál es la ludoestación? Pues la ludoestación es la directa, la que tú haces enfocándote en las necesidades del grupo como tal, y la indirecta es la que tú haces todo el tiempo, o sea, en general. ¿Alguna otra explicación? Porque es que, por ejemplo, en el colegio lo estamos manejando, o sea, porque también nos surgía esa dificultad, ¿no? Como entendemos que la secuencia didáctica, por la elaboración que tiene y con los instrumentos que ustedes nos han facilitado, permite que se pueda desarrollar con todos los estudiantes dentro del aula, ¿sí? Pero la ludoestación no, la ludoestación sí requiere una mayor atención en las actividades que los niños están desarrollando, y no lo puedo hacer con los 30 porque inicialmente dijimos, no, pues chévere que todos los niños estén en la ludoestación y todos los 30 lo hagan, pero entonces se pierde el trabajo, y era lo que nos hacía hacer conciencia Yolanda, se pierde el trabajo, o sea, mejor no haga nada porque usted, o sea, se va a perder la elaboración de la actividad, la elaboración del material que uno esté haciendo para abordar determinado proceso. Entonces, en la ludoestación sí van los niños que más necesitan la atención, que más requieren fortalecer ciertos procesos, y el grupo es pequeño, o sea, de máximo 15 niños en la ludoestación para que el trabajo que se está haciendo no se pierda. O incluso si tú lo vas a manejar con todo el grupo, pensaría yo, la actividad es puntual, dirigida al proceso que vas a atender, o sea, tienes claro el proceso. Fíjense que ahí lo veíamos, una intervención directa, específica, o una intervención que va a estar ligada a otros procesos. Por ejemplo, en los procesos psicoafectivos, si tú lo vas a ligar a otros procesos de orden diferente, tú vas a atender procesos psicoafectivos con estas cosas que estábamos hablando. No tienes que sacar un espacio específico para atenderlo, sino que en la mañana, en las intervenciones de las actividades que los niños desarrollaron, o sea, todo el tiempo lo estás manejando. En el caso psicoafectivo. En el caso psicoafectivo. Esa es la facilidad de poder incluir la atención de los procesos psicoafectivos en el transcurso de cualquier actividad que estás desarrollando, pero si tienes la conciencia de lo que estás haciendo. Yo adicionaría algo, y es la ludoestación. Acuérdense cuando antes de la primera sesión que tuvimos antes de arrancar por procesos, que la lideré yo, veíamos digamos, como una conceptualización general de ludoestación, veíamos el ambiente lúdico de aprendizaje. De ahí parte el concepto de ludoestación, es crear microambientes, si se quiere, al interior del aula, en donde en cada uno de ellos hay unas actividades basadas en el juego y en la lúdica para desarrollar ciertos procesos de manera intencional. Digamos que cuando hablamos de no la ludoestación con todos, es más por asuntos, yo diría, logísticos y de organización. Si tú tienes en tu aula 30 o 40 estudiantes, pues de pronto a la maestra le queda un poquito complicado
que los niños hagan las rotaciones en cada uno, porque acuérdense que en cada ludoestación debe haber una actividad dirigida. Si bien es de juego, no es un juego libre y haga cualquier cosa, sino una actividad dirigida y mediada por el adulto. Entonces, en ese sentido es un poquito complicado. De pronto, con un proceso ya más avanzado de los niños, sí se pueda lograr que ellos solitos vayan rotando de manera autónoma, sabiendo lo que deben hacer en cada uno. Pero inicialmente es difícil porque necesitarías un apoyo por lo menos de otras 3 o 4 maestras o personas auxiliares, digamos, que puedan dirigir y mediar la actividad en cada espacio de juego. Mientras que en la secuencia son unas actividades que se pueden hacer más de manera general, en donde si bien cada niño va en su propio proceso, la actividad sí puede ser trabajada de manera general. Digamos que esa sería una de las diferenciaciones claras. Ahora, en cada institución, de ahí el trabajo tutorial y de acompañamiento que el equipo está haciendo con ustedes, cada institución tiene sus particularidades. Con ustedes estábamos hablando esta mañana del caso de un colegio en donde va a trabajar la orientadora, la que está trabajando, digamos, es la orientadora que está replicando en todo el colegio. Entonces, ella va a trabajar ludoestaciones con todos los maestros, pero particularmente solo con los niños de dificultad, digamos que presentan, no sé si los niños de dificultad, pero que presentan una necesidad específica en un proceso, y se va a hacer en un ratico de la mañana, digamos como inicio del día, en donde los niños trabajan. Cada uno de acuerdo a sus necesidades y particularidades de contexto lo va a ir trabajando. ¿Listo? ¿Cerramos ahí? Nosotros les vamos a pedir, yo voy a hacer algunos anuncios y solicitarles algunas cositas que van a ser muy puntuales para estos minutos que nos faltan. Primero, ratificarles de acuerdo a nuestro cronograma que hoy, para este primer semestre, cierran nuestras sesiones de cualificación. Para el segundo semestre tendríamos 2 más, que son el 23 y el 28 de julio. Una donde vamos a trabajar todos los procesos de sistematización, y la del 28 en donde trabajaríamos algunas herramientas mediadas por ti que ustedes pueden trabajar con sus niños para que lo tengan también como proyección, sino ahorita a futuro, y lo vayan incluyendo en sus estaciones, en sus secuencias didácticas. La del 23 es la de la sistematización de la investigación. 23 es la sistematización. 16 y 23, perdona. 16. Inmediatamente entramos, ¿cierto? Sí. ¿Qué? 16 y 23 y 23. ¿No la 23 y 28? No, La 28 es un domingo, me parece. todavía tenemos la otra semana. Si es un martes, julio 16. Hoy es la última. Nosotros no entramos el 16, nosotros entramos el 8. Entonces el 16 es una semana después de que entramos. Entonces si es 16 y 23, es que yo no tengo aquí el 16. Perdón, entonces es 16 de julio y 23 de julio. La del 16 sería la de procesos de sistematización de esta investigación, en donde vamos a trabajar ya con ustedes todos los instrumentos y la forma como ustedes pueden sistematizar su propio proceso en sus instituciones. Acuérdense que lo que nosotros queremos, además de toda la implementación pedagógica, es la consolidación de ustedes como investigadores, que ojalá de aquí sean todos los que se presentan el próximo año al premio. Ya les hemos contado que colegios anteriores nuestros de este proyecto ya han tenido publicaciones, ya han tenido premios a nivel distrital y nacional. Entonces, que podamos, que el asunto no se quede aquí. Nosotros como equipo estamos haciendo el ejercicio de sistematización nuestro, liderado por Gladys, pero que ustedes cada uno también pueda hacer la publicación, el artículo. Todo lo que ustedes hagan va a ser apoyado y avalado por el IDEB y publicado por el IDEB. Entonces, qué rico que podamos hacer. Entonces, esa sesión es clave para eso, que es la del 16. Y la del 23, Gira va a compartir con ustedes, Gira y el resto del equipo, porque va a ser una sesión más de taller, herramientas. Ustedes saben que en software y en herramientas hay muchas cosas que se pueden trabajar con los niños. Entonces queremos también compartirlas con ustedes para que de manera paulatina ustedes vayan mirando qué pueden incorporar como herramienta mediada por ti, apoyando todos estos procesos, porque hay herramientas para pensamiento matemático, para psicoafectivo, es decir, compartir como un panorama que pueda ser trabajado con ustedes.
Eso en cuanto a las sesiones de cualificación, ahí cerraríamos, pero entonces viene el fuerte ya de la implementación en los colegios. Cada una de las tutoras va a hacer 2 visitas de acompañamiento, pero de acompañamiento ya en la implementación. Entonces queremos que eso nos quede muy organizado, ojalá desde ahora, las fechas con cada institución, para que nosotros también como equipo podamos ir rotando y acompañando en los colegios. Eso por un lado. Por el otro lado, vamos a darles ahorita también cada tutora por colegio la hojita de datos poblacionales. Nosotros tenemos que cerrar este semestre teniendo ya absoluta claridad de cuántos maestros, tanto directos como indirectos. Hay colegios en donde vienen 2 o 3 personas, pero allá en la institución están replicando esos maestros, maestras y orientadores también son participantes de este proyecto, entonces tenemos que incluirlos. Entonces por colegio necesitamos saber cuántos profesores, profesoras y orientadoras están en el proceso y cuántos niños van a participar. Bueno, vienen participando porque ustedes arrancaron eso ya desde el año pasado, pero digamos ahorita ya para la implementación de estaciones y secuencias, si ustedes tienen claridad que van a hacer secuencias con los 3 o 4 cursos que tienen de ciclo inicial, pues ese es el número de niños. Puede que hoy ustedes digan, es que tal compañera no me acuerdo si son 30 o 35, bueno, podemos sacar un promedio, tampoco tiene que ser número absolutamente exacto. Una variación de 3 o 4 niños por curso no nos cambia mucho, pero sí necesitamos cerrar ahorita en junio con datos poblacionales, entonces les vamos a pedir ahorita esa información. Ya hay algunos que las han enviado, pero como nosotros no nos vemos con ustedes este semestre más, sí necesitamos que eso nos quede hoy. Ojalá también hayan venido organizando con sus tutoras las fechas y si no, pues que se pongan de acuerdo de tal manera que nosotros podamos arrancar el segundo semestre cuando ustedes vuelvan con nuestro cronograma listo y saber quiénes vamos a cuáles colegios y cómo nos vamos a mover en tiempos y en espacios. Hay algunos de ustedes de manera simultánea con la cualificación de este semestre se han venido haciendo los ajustes al proyecto para tener clarísimo en cada colegio si se va a hacer estación, secuencia, su pregunta de investigación, etc. Algunos ya tienen eso, digamos, delimitado al punto hasta donde lo necesitamos, otros no, entonces también se van a poner de acuerdo con sus tutoras para esa entrega, porque a esta fecha tenemos que tener todo eso listo. Y finalmente, Jimena les va a pasar una hojita pequeña de evaluación. Ustedes todas las sesiones hacen la evaluación de la sesión. El líder hace una evaluación semestral de eventos. Entonces en esa hojita, que es muy parecida a la que siempre les entregamos, pero en esa hojita no evalúen la sesión de hoy, sino a manera de proceso, como si les dijéramos saquen un promedio de lo que ha sido el proceso de todo el semestre de la cualificación en términos de la logística, las temáticas, etcétera. Entonces la pequeñita es de proceso. Entonces les vamos a pedir eso para estos últimos minuticos. Estaremos obviamente en comunicación vía correo para lo que necesitemos en estas 2 semanitas y ojalá que se descansen mucho como se lo merecen. Acá estamos todas las tutoras para que nos busquen, ya estamos acá para citas, para si necesitamos estos formaticos para que nos ayuden con los datos poblacionales que no tienen. Colegios, perdóname un segundito, el encabezado, perdóname Lolita, el encabezado de la evaluación de hojita pequeña, déjenlo en blanco, nosotros lo evidenciamos, de actividad responsable, etcétera, solamente marquen con la X los datos que les pedimos.